buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este púlpito del Centro de Estudio Bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra fe. Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. Quien les habla, su amiga, su hermana, su servidora, su Roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Y bueno, primero quiero recordarles nuestros puntos de contacto por la internet. www.remamundial.com www.remamundial.com. Allí tenemos la radio online para cualquier parte del planeta Tierra que usted se encuentre. Este Rema es con H, R-H-E-M-A mundial.com. Allí está la radio online. Nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram y Telegram, nos pueden conseguir como Rema Mundial. Rema también con H. Rema Mundial. Allí en Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir gratuitamente. Amén. Y allí le van a llegar los audios de las enseñanzas del ministerio completamente gratis. ¿Ok? Todos los audios. Usted, si tiene esa red social que es muy buena, por cierto, les recomiendo a todos que inicien o bajen de la plataforma por Play Store, bajen la plataforma Telegram, porque allí en Telegram el teléfono no colapsa tan rápidamente como con WhatsApp, y es una red que más o menos se parece a WhatsApp también. Entonces, por allí usted va a tener esa bendición, amén. Nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial, Rema Mundial Oficial. Allí también se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba contenido al canal, pues usted esté a tono, esté, por supuesto, al día, amén, con toda la información que se va subiendo allí. Bueno, tenemos varias listas de reproducción del canal Rema Infantil, la lista de reproducción de las profecías, y allí en la lista de reproducción llamada profecías está la palabra profética del año 2021. También tenemos la lista llamada reflexiones del profeta, destellos proféticos, la lista llamada destruyendo a Roma y la lista de las parashot. Muy bien, nuestro canal telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp, es más 58-414-583-5958, más 58-414-583-5958. Muy bien, amados hermanos, estamos estudiando en este espacio una serie llamada Mi Identidad Bíblica. Yo no soy ni cristiano ni tampoco soy judío. ¿Qué soy yo en la Biblia? Hemos estado estudiando este tema de mi identidad bíblica, porque cuando nosotros venimos a los estudios bíblicos, amados hermanos, empiezan las piedras de tropiezo a presentarse a lo largo de nuestro camino y nos empiezan a decir, ¿qué es eso que tú estás estudiando? La ley. ¿Qué es eso que tú estás estudiando? La Torá. Entonces salen los hermanitos cristianos que todavía están tomados por Esaú a tratar de decirte y a desviarte del camino, sacándote del sombrero mágico el versículo bíblico de Romanos 6:14. ¿Qué es eso que tú estás estudiando la ley? Si Romanos 6:14 dice, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Por eso no tienes que guardar ni estudiar esa ley. Sin embargo, estos hermanos, cristianos, católicos o evangélicos, siendo piedra de tropiezo de los pequeñitos del Eterno, no entienden, amados hermanos, que cuando nosotros venimos a los estudios de la ley, de la Torá,
Estamos precisamente bajo la gracia, porque estamos saliendo es de la ley del pecado, porque tenemos que leer Romanos 6, el capítulo completo, no nada más el versículo 14. Cuando nosotros salimos del mundo mundano mundial, amados hermanos, nosotros salimos de la ley del pecado que nos conducía a la muerte, para ahora entrar a una ley, que es la ley de Yohei Bajei, que es la que nos va a producir gracia, y gracia en abundancia. Amén. ¿Cuál es la segunda piedra de tropiezo que tenemos que vencer todos aquellos que decidimos salir de Roma, de la puerta grande, espaciosa, para ahora meternos por la puerta angosta, que está llena de caminos, de piedras y de espino? ¿Cuál es la segunda piedra que nosotros tenemos que pasar? Un hermanito cristiano, católico o evangélico nos dice, hermano, Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué haces tú estudiando la ley? Porque esa piedra de tropiezo, católica o evangélica, no entiende, amados hermanos, de qué se trata la carta a los Gálatas. Él no conoce que los Gálatas eran gentiles descendientes de Israel. ¿Qué es un gentil descendiente de Israel? Uno, amados hermanos, que desciende de Israel, pero que a lo largo de su vida, con las mudanzas que hizo en su vida, adoptó costumbres de los gentiles. Pusimos el ejemplo, un venezolano que se muda a España y a lo largo de un tiempo pasan 5, pasan 6, pasan 7, pasan 10 años, pasan 3 generaciones y esa persona empieza a adoptar las costumbres y tradiciones de los españoles, de los franceses, de los italianos. Eso se llama un venezolano que se gentilizó. Amén. Un venezolano que vive en Italia y que ahora no le gusta la arepa, sino que ahora le gusta es la pasta de la nona. Ese es un venezolano que se gentilizó. Entonces los gálatas eran israelitas que se habían gentilizado, pero que eran descendientes de Israel. Eso eran los gálatas. Amén. Entonces esta congregación fundada por el Rab Shaul HaTarsi, amados hermanos, era precisamente eso. Cuando el Rab Shaul HaTarsi es llamado al ministerio de la enseñanza a los gentiles, estos gentiles que eran descendientes de Israel, pero que se habían adoptado costumbres paganas, costumbres de otras naciones. Ese era el ministerio del Rab Shaul HaTarsi. Pero también tenemos que conocer quién era el Rab Shaul HaTarsi antes de ser llamado. El Rab Shaul HaTarsi era un practicante del judaísmo, como todos los apóstoles de Yahshua HaMashiach. Cuando Yahshua HaMashiach les predica a ellos Torah pura, Torah Emet, ellos son libres de la religión llamada judaísmo. Una religión que ponía muchas cargas, que pone muchas cargas hasta el día de hoy. Cargas que ni siquiera los que inventaron la religión del judaísmo pueden llevar. Y Yahshua los libertó a ellos de seguir viviendo bajo doctrinas y bajo las obras legalistas de los mandamientos de la Torá. Porque las obras legalistas de los mandamientos de la Torá, eso se traduce como judaísmo. Entonces, el Rab Shaul HaTarsi, antes de ser tumbado del caballo, era un discípulo de Gamaliel, un maestro del judaísmo. Tiene el encuentro el Rab Shaul HaTarsi con Yahshua HaMashiach. Y empieza el Ruach HaKodesh a ministrarle, amados hermanos, la verdad del Mashiach, la verdad de Yahshua. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Rab Shaul HaTarsi funda la iglesia
de los Gálatas, y ya ellos están allí bien cimentados en la palabra, celebrando las fiestas bíblicas. Ellos estaban haciendo su Shabbat, estaban guiándose por el calendario bíblico. Empezaron los judaizantes al acecho de esta congregación que había fundado el Rab Shaul HaTarsi. Y entonces el Rab Shaul HaTarsi los exhorta tan fuerte que los llama en la Biblia Kadosh estúpidos. En el versículo 1, ¿quién los ha hechizado con el judaísmo? Si ustedes recibieron la fe, amados hermanos, en el Mashiach por creer. ¿Qué pasa con el judaísmo? El judaísmo enseña que para tú ser salvo tienes que cumplir un montón de rituales. Y eso no es bíblico. Amén. Lo bíblico es que nosotros recibimos la salvación por gracia, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros creemos en la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach y luego cambiamos nuestra vieja manera de vivir por la manera de vivir de uno que cree en Yahshua. Amén. Muy bien. Ese es el principio, amados hermanos, de nuestra fe. Tal cual como el del patriarca Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, llena de fe pagana, y el Eterno le dijo, sal de allí para una tierra que yo te voy a mostrar que tú nunca has visto. Entonces cuando nosotros salimos de Roma, que es lo que hemos visto toda la vida, donde ahí hay idolatría, hay paganismo, hay moralidad sexual, hay de todo en Roma, y el Eterno nos hace el llamado, es para mostrarnos una tierra que nosotros no conocemos, y se llama Israel. Amén. Muy bien. ¿Qué hizo el patriarca Abraham? El patriarca Abraham decidió obedecer la voz de Yod-Hei Vah-Hei y cruzar el río Éufrates. En ese momento, amados hermanos, cuando él cruza el río Éufrates, se moja, hace una inmersión Abraham. Cuando sale del otro lado del río Éufrates, lo llaman Abraham el hebreo. ¿Por qué lo llaman el hebreo? Porque la palabra hebreo significa mojado, sumergido. Entonces, cuando nosotros decidimos salir de la doctrina romana pagana, se llame católica, evangélica, luterana, protestante, pentecostal, como se llame, a estudiar la Biblia, nosotros en ese momento nos mojamos. ¿En dónde nos vamos a mojar? En la palabra, en el agua de vida. ¿Cuál es el agua de vida? La Torá. Empezamos a estudiar la Torá, que el cristianismo la declara abolida. Y cuando nosotros empezamos a estudiar Torá y salimos al otro lado, o sea, a Israel, a Canaán, nos convertimos en hebreos como el patriarca Abraham, quien no era israelita, él era de Ur de los Caldeos, pero que por fe, o sea, por escuchar la voz de Yod-Hei Vah-Hei y obedecerle, en ese momento, el patriarca Abraham recibe la promesa de que su descendencia va a ser como las estrellas del firmamento y como la arena que está en el mar, que no se puede contar. Por lo tanto, Abraham, amados hermanos, es el padre de la emuná, el padre de la fe, el padre que decidió escuchar y obedecer a Yod-Hei Vah-Hei. No al pastor, no al apóstol, no al teólogo, no a nadie de eso. Decidió obedecer lo que Yod-Hei Vah-Hei le dijo. Entonces nosotros exactamente en este ministerio no queremos obedecer a los pastores evangélicos, ni a los apóstoles romanos, ni a los profetas evangélicos. Nosotros queremos obedecer a Yod-Hei Vah-Hei a través de Yahshua HaMashiach, quien es la cabeza de esta congregación. Entonces, si Yahshua HaMashiach, por ejemplo, no montaba fiesta navideña, pues yo no voy a montar fiesta navideña.
Porque a mí eso no me lo enseñan tampoco los apóstoles originarios. Porque los apóstoles de hoy en día no son los originarios. Los apóstoles originarios son Kefa ben Shimón, conocido por Roma como Pedro. Shaul ha-Tarsí, conocido por Roma como Pablo. Hillel, conocido por Roma como Lucas. Matillas, conocido por Roma como Mateo. Meir, conocido por Roma como Marcos. Esos son los apóstoles originarios, no los que están hoy en día, que usted ve con grandes carros, con aviones, viviendo en el country club, llenos de plata. No, esos no son los apóstoles de Yahshua. Los apóstoles de Yahshua son los que están en la Biblia. Y yo voy a hacer lo que dicen los apóstoles de Yahshua que yo tengo que hacer. Amén. Lo que Kefa me diga que tengo que hacer, eso es lo que yo tengo que hacer. Lo que me diga Saúl, eso es lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, ¿qué sucede con el versículo de Gálatas 3:13? Que cuando nosotros estábamos en el mundo mundano mundial, incluyendo a Roma, incluyendo a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los luteranos, a toda esa gente, es del mundo, nosotros estábamos bajo la maldición que está en la ley. La ley, en Deuteronomio 28, del versículo 15 al 60 y pico, creo que 68, algo así, 63, están las maldiciones que le caen a la gente que no cumple con los 10 mandamientos. Amén. Entonces, cuando nosotros estábamos en Roma, en cualquiera de sus denominaciones, nosotros no cumplíamos el 4º mandamiento. El 4º mandamiento es: santificarás el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo bíblico? El día de reposo bíblico es el 7º día de la semana. Y el 7º día de la semana, si usted busca un calendario gregoriano, le sale que el último es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Y el último día de la semana es el sábado. Entonces, cuando nosotros estábamos en Roma, nosotros al no cumplir con el 4º mandamiento, estábamos bajo la maldición de Deuteronomio 28, del 15 al 68, por desobediencia a los 10 mandamientos. Por eso es que el cristianismo en todas sus denominaciones está bajo maldición. Porque no cumplen con el mandamiento número 4. El mandamiento número 4 es: santificarás el día de reposo. Amén. Entonces, ¿por qué estábamos santificando el primer día de la semana y no el 7º día de la semana? Esa respuesta usted la va a encontrar en la serie Destruyendo a Roma. Porque al emperador Constantino en el año 325 se le ocurrió la brillante idea, amados hermanos, de que los cristianos no iban a santificar el 7º día, sino el primer día de la semana. Entonces, toda persona que tenga una Biblia en sus manos y santifique el primer día de la semana y no el 7º, está bajo la maldición que está allí dentro de esa Biblia que cada uno carga en su mano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros salimos de Roma, amados hermanos, Yahshua, en ese momento, nos redimió de la maldición que contiene la Biblia para aquellos que no cumplen los 10 mandamientos. Amén. Muy bien. Eso es lo que significa Gálatas 3:13. Amén. Él nos redime de nosotros, nos saca de la maldición
que está escrita ahí en la Biblia para aquellos que son desobedientes a la Biblia. Amén. Muy bien. No al pastor, no al apóstol, no al maestro, no al profeta, no al evangelista. A la Biblia. Si la Biblia dice que el séptimo día de la semana es el día de reposo, si Yahshua HaMashiach dice que Él es el Señor de ese día de reposo, es porque el Señor del día de reposo domingo es otro. Ay, ay, ay. Amén. Entonces, amados hermanos, por eso es que nosotros ahora podemos entender que Venezuela y las naciones de América que tienen la Biblia en la mano están en guerra, tienen muerte y tienen hambre. Porque decidieron seguir a el jinete del caballo blanco que tiene un arco y una flecha. El de Apocalipsis 6. Toda persona, nación o ciudad que decida seguir al jinete del caballo blanco con arco y una flecha, a esa nación le va a llegar muerte, le va a llegar guerra y le va a llegar hambre. Vea a Venezuela. ¿Ok? Ese jinete es el que enseña que hay que adorarlo a él el primer día de la semana, el domingo. Ay, ay, ay. Muy bien. Ahora, si usted quiere ser redimido por Yahshua de la maldición que está allí en la Torá para los desobedientes, usted tiene que seguir al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El que tiene la espada, que no viene a conquistar, sino que viene a libertar. El que tiene el nombre en el muslo, a ese es el que usted tiene que seguir. Amén. El que tiene la espada, porque ese que tiene la espada, amados hermanos, es el que le corta la cabeza a los Goliat. Y el primer Goliat al que usted tiene que cortarle la cabeza es al Goliat dominguero. Porque el domingo no es el día del Señor de la Biblia, ese es el día del Señor del diablo. Entonces, cuando yo decido salir de allí, amados hermanos, en ese momento Mashiach me redime de la maldición que está allí para mí, que era dominguera. O sea, que rendía culto al Hasatán en domingo, porque esas son las iglesias del Hasatán. Las iglesias del Hasatán, amados hermanos, son las que le rinden culto a él el domingo. Pero las iglesias de Yahshua HaMashiach son las que le rinden culto a Yod-Hei Vah-Hei en el día que él creó como día de reposo. Y ese día que él creó como día de reposo está en Génesis 2. Y se llama el séptimo día de la semana. Y el séptimo día de la semana en el calendario secular es el sábado. Amén. Muy bien. Más claro que el agua del Salto Ángel no puede ser. ¿Dónde se va a congregar usted los sábados? En su casa, como se congregaban la iglesia primitiva. ¿Dónde se congregaba la iglesia primitiva? En las casas. En su casa usted se va a congregar el día sábado secular. Y va a poner la radio al aire o la radio por internet y usted va a escuchar a las 9 de la mañana la enseñanza correspondiente a ese día. Y ya usted allí está cumpliendo el cuarto mandamiento. Ahora, si usted quiere seguir bajo la maldición de la ley, siga yendo los domingos para las iglesias romanas.
Cada quien decide con su libre albedrío, ¿verdad? Ahora vamos a estar desarrollando en lo sucesivo la tercera piedra de tropiezo que nos tiran los hermanitos romanos, católicos o evangélicos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, si pecamos tenemos abogado, hermanito. Usted puede pecar todo lo que le dé la gana, porque usted tiene un abogado que lo defiende. Entonces, aquí vamos a estudiar las condiciones que debemos reunir para saber si Yahshua va a tomar nuestro caso como abogado o nos va a dejar ahí morir. Porque Yahshua, si Él tiene que negarse a sí mismo para abogar por nosotros, déjeme decirle que eso no va a suceder. Porque si después de ser salvos nosotros pecamos y el pecado es demasiado grande, que Yahshua tiene que romper el mandamiento que dice que nosotros debemos ser destruidos y cortados de Israel para poder abogar por nosotros, entonces el abogado Yahshua no va a hacer tal cosa. Porque usted tiene que entender qué significa negarse a sí mismo. Yahshua es la Torah viviente, amados hermanos. Yahshua es la ley que camina. La ley de carne y hueso es Yahshua, por eso Él no pecó. Porque si Él no hubiese sido la ley de carne y hueso, hubiese pecado. Pero como Él no pecó, Él vivificó la Torah, la ley. Amén. Entonces Yahshua HaMashiach no va a romper la ley para salvarlo a usted después de que usted ha sido salvo si usted pecó por rebelión. Porque una cosa es pecar por naturaleza, por ignorancia, y otra es pecar con conocimiento de causa. Yo sé que es pecado, pero lo hago. Me echo una lavadita con la sangre de Cristo y... ¡mentira diabólica! ¡Mentira diabólica! Amén. Entonces, amados hermanos, eso es lo que vamos a estar estudiando a partir del día de hoy. Vamos a ver si Yahshua puede ser abogado de todos los pecadores, después que son salvos. En segunda de Timoteo, capítulo número 2, vamos hasta allá, segunda de Timoteo, capítulo número 2. Dice lo siguiente, versículo 12, segunda de Timoteo 2, versículo 12, y cito, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles, ¿a qué, amados hermanos? A la Torá, a la ley. Y Él, Yahshua, permanece fiel ¿a qué? A la Torá. Él no me va a ser fiel a mí. Porque Él es fiel, es a la palabra de su Padre. Él no le va a ser infiel a la palabra de su Padre para defenderme a mí, que soy un infiel a la palabra de su Padre. ¿Ve por qué tenemos que estudiar Torah? Porque todos estos versículos los enseña Roma al revés. Porque el leitmotiv de Roma, o sea, el sentido de que Roma exista es para que usted peque, para que usted sea un transgresor de la Torá, de la ley. Amén. Entonces, Yahshua HaMashiach es la Torá viviente, la palabra del Padre hecha carne y sangre. El mandamiento hecho hombre. Yahshua HaMashiach es la palabra de Yod-Hei Vah-Hei vivificada. Juan 1:1. Yohanan, su
nombre verdadero hebreo y el nombre transliterado por Roma es Juan. Vamos a Juan capítulo 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yod Hei Vav Hei, y la palabra era Yod Hei Vav Hei. Ahí no es Yahshua, ahí es la palabra, la Torá. Porque la Torá fue lo primero que creó Yod Hei Vav Hei antes de crear el cielo y la tierra. Amén. ¿Qué debió haber creado primero el Padre antes del cielo y la tierra? Pues las palabras, hermano, las letras. Las letras, el abecedario hebreo fue lo que él creó de primero, antes de los cielos y la tierra, porque decimos que los cielos y la tierra fueron creados a partir de la palabra. Y él dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Entonces, antes de hacerse la luz, amados hermanos, el Eterno creó la palabra con la que él iba a hablar. Amén. O sea, para que me pueda entender en castellano, él creó el abecedario. Primero tuvo que haber creado el abecedario. El abecedario español, el abecedario italiano, el abecedario francés, portugués, inglés. ¿Cuál abecedario creó Yod Hei Vav Hei de primero? ¿En qué idioma le hablaría Yod Hei Vav Hei a Adán? La palabra que nosotros tenemos, la Biblia, ¿es del pueblo cuál? ¿Del pueblo español? ¿Del pueblo portugués? ¿Del pueblo italiano? ¿Del pueblo francés? La Biblia es la historia de ¿cuál pueblo? Del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. ¿Y en qué idioma hablan allá? El hebreo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, el idioma que creó Yod Hei Vav Hei de primero fue el hebreo. El abecedario hebreo fue lo que él creó de primero. Para que a partir de esas palabras él pudiera pronunciar lo que quería crear con su boca. Amén. Muy bien. Entonces, no es Yahshua lo que creó de primero. Es la palabra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, pero en hebreo. Amén. Porque si esa es la historia del pueblo que habla hebreo, pues debió haber creado el primer idioma hebreo. Amén. Muy bien. Antes de la Torre de Babel, todo el mundo hablaba un mismo idioma. ¿Cuál sería ese idioma? ¿Cuál sería el idioma que hablaba toda la tierra antes de la Torre de Babel? ¿El español? ¿El griego? ¿El inglés? ¿El portugués? ¿El italiano? ¿El francés? ¿El gringo? No, el hebreo. Todo el mundo hablaba hebreo. Hasta que Yod Hei Vav Hei decidió descender y confundir las lenguas. Ahí empezaron 70 idiomas. Amén. Muy bien, entonces tenemos que estudiar, amados hermanos, para poder entender las cartas a los Gálatas, a los romanos, a los corintios, a los colosenses. Yo primero tengo que estudiar Torá. No puedo estudiar primero Mateo si yo no entiendo Génesis, si yo no he estudiado Éxodo, si yo no he estudiado Levítico. No puedo entender Juan 1:1. ¿Ves? Muy bien, perfecto. Entonces, Apocalipsis 19, libro de revelaciones. Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 3, ¿qué dice? Apocalipsis 19, versículo 3. Y una segunda vez ellos dijeron, ¡aleluya! El humo de ella sube por siempre y para siempre. Y Juan 1:14, Juan 1:14, Juan 1:14, lo estoy buscando, dice de la siguiente manera. Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
¿Cuál fue la palabra que se hizo carne? ¿Qué palabra se hizo carne? La Torá. La Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio se hizo carne. Esos 5 primeros libros se hicieron carne. Y habitaron entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah, su presencia, su gloria. La Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Entonces, ¿qué era Yahshua, amados hermanos? ¿O qué es Yahshua? La ley hecha carne y sangre. Por eso es que Él no pecó. Amén. Muy bien. Entonces Él no se va a negar a sí mismo, Él no va a decir, ay, yo sé que tú pecaste porque te gustó aquella muchachita, ¿verdad? Y tú siendo un hombre casado quisiste fornicar con ella. Yo vi la intención de tu corazón, pero tranquilo, yo me voy a negar y le voy a decir al Padre que te perdone. No, no. Él no te va a perdonar esa transgresión si tú pecaste deliberadamente, como dice la carta a los Hebreos. Ahora, si usted pecó por naturaleza o si usted pecó por ignorancia, ahí sí lo van a defender. Pero después que usted tiene el conocimiento de la verdad y usted peca, a usted lo que le cae es la ira, hermano. Para salir de esa ira tiene que hacer ¿qué? Arrepentimiento genuino, oración al Padre y ofrenda, entregarse como sedaká viva al Eterno. Amén. Entonces, la palabra hecha acción, eso es Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, Yahshua conoce el mandamiento que dice que todo aquel que conoce los 10 mandamientos y los rompe es un pecador. Así es que Yahshua no va a abogar por alguien cuyo pecado requiere una expulsión de Israel. Porque hacerlo significaría que el propio Yahshua viole la ley. El pecado, amados hermanos, es transgresión a la ley, a la Torá, como lo dice Primera de Juan 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que continúa pecando está violando la ley, está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la ley, transgresión a la Torá. Amén. Entonces, ¿por qué motivos una persona peca? ¿Por qué motivos? Hay 3 motivos. Por naturaleza, por dureza de corazón o por ignorancia. Vamos a verlos bíblicamente hablando. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice lo siguiente, es verdad, todos vivíamos así en un tiempo. Seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos en una condición natural. Estábamos en camino a la ira de Yodhei Bajei, tal como todos los demás. Entonces aquí vemos en Efesios 2, capítulo 3, que una persona es pecadora por naturaleza. Cuando nosotros estábamos en el mundo mundano mundial, incluyendo a los evangélicos y los católicos, eso es el mundo mundano mundial también, nosotros pecábamos por naturaleza. Amén. Por naturaleza. Ok. Entonces, de allí es donde nos saca Yahshua y nos redime de estar bajo maldición por ser unos pecadores por naturaleza. Amén. Ahora bien, por la dureza del corazón de una persona, esa persona también peca. Vamos a esa misma carta, más adelante en el capítulo 4, Efesios 4,
Versículo 18, Efesios 4, 18 dice: la inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas. O sea, los inteligentes los envuelve la tiniebla. Y han sido alejados de la vida de Yod-Hei Vah-Hei, porque la ignorancia en ellos, a su vez, viene de resistir la voluntad de Yod-Hei Vah-Hei. Entonces, cuando una persona es desobediente a Yod-Hei Vah-Hei, desobedece la ley. Cuando una persona se le enseña, por ejemplo, aquí en este ministerio, todo acerca del Shabbat, que el Shabbat, qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, y sin embargo, ya esa persona teniendo el conocimiento en el cerebro y decide violar el Shabbat, flagrantemente es porque esa persona tiene duro el corazón. O sea, es decir, se la tira de tan tucu, tan inteligente, que mi padre, tú te la tiras de inteligente, tú te crees sabio en tu propia opinión y por eso tú osas de violar el mandamiento número 4, pues tu inteligencia te la voy a volver tinieblas. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Todas las personas que saben que el cuarto mandamiento es santificar el séptimo día de reposo, pero que sin embargo tienen el corazón duro y dicen, no, porque mi inteligencia, el instituto de teología en Harvard, que yo hice y que me gradué magíster, PhD, non plus ultra, me enseñó que el domingo es el día del Señor. Sí, hijo. Tú habrás podido graduar de teología en Harvard, summa cum laude, non plus ultra, todo lo que tú quieras. No hay ningún problema. Pero eso es doctrina romana, católica, evangélica, pagana. Porque la Biblia dice otra cosa. Yo no me voy a mover del domingo, porque yo soy generación número 500,000 de evangélicos. Tu inteligencia la envuelve Yod-Hei Vah-Hei, no yo. Yod-Hei Vah-Hei. En tinieblas. ¿Quién es el que envuelve la inteligencia en tinieblas a los hombres? ¿La Roa Mariana? No, Yod-Hei Vah-Hei. ¿Por qué? Porque ellos resisten, o sea, contienden, pelean con Yod-Hei Vah-Hei. Y yo no voy a obedecer el cuarto mandamiento, yo voy a obedecer lo que dice el Instituto de Teología. Porque el Instituto de Teología yo estudié y yo tengo 40 años aquí en el ministerio. No puede ser posible que el Instituto de Teología esté haciéndolo mal. El Instituto de Teología es el que tiene la verdad. Pero la Biblia dice, hermano, que es el séptimo día, que es el sábado. Mire, aquí Yahshua dice, aquí Yahshua entró a la sinagoga en Shabbat. Aquí Yahshua enseñaba cómo teníamos que nosotros cumplir el cuarto mandamiento. Esa persona tiene dureza de corazón y la inteligencia del Instituto Teológico se le volvió tinieblas. Y el tercer motivo y último, con esto me despido, es por ignorancia. Y lo vemos aquí mismo, en este mismo capítulo 18 de Efesios 4. Porque la ignorancia en ellos, ¿la ignorancia en qué? Porque como no conocen Torah, como no conocen la ley, son ignorantes de la ley y de la Torah. Entonces, una persona, amados hermanos, que tiene el corazón duro es porque es un ignorante de la Torá, un ignorante de la ley. Amén. Y por eso peca. Entonces, mañana
si así el Eterno lo permite, vamos a seguir desarrollando este tema, porque tenemos que tener sumo cuidado, amados hermanos, de estar cayendo en las trampas del Hasatán, que usted puede echarse su canita al aire y limpiarse con la sangre de Cristo. Porque eso es mentira. Usted no puede echar ninguna canita al aire, usted no puede echar un negocito chimbo, una robadita y entonces luego con lágrimas de cocodrilo, cerrada la puerta, pedir perdón y echarse jabón Camay, olor a la sangre de Cristo. Eso es mentira. Eso es mentira. Amén. Cuando nosotros pecamos deliberadamente estamos bajo la ira de Yohei Bajei. Y Yahshua no podrá ser nuestro abogado. ¿Cómo podemos salir de la ira de Yohei Bajei? Con Teshuvah, que es arrepentimiento, con Tefilá, que es con oración, y con Sedaká, que es ofrenda. Mañana continuamos este tema. Que el Eterno me les bendiga, amados hermanos.